Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Y vamos a continuar con un tema que traíamos desde la vez pasada. La vez pasada habíamos hablado del tema muertos al pecado, vivos para Dios. Y en esta ocasión vamos a continuar con este tema. Voy a comenzar leyendo los primeros 5 versículos de este capítulo, el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. La carta a los romanos. Esta carta tiene unas cosas muy especiales en la Biblia. Y es que prácticamente contiene lo que ningún otro libro en la Biblia contiene. Contiene el Evangelio completo como ningún otro libro lo contiene. Habla de la caída del hombre caído. Habla de la separación del hombre con Dios. Habla de la necesidad de que el hombre se vuelva a Dios. Habla de la incapacidad del hombre de volverse a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa no lo deja. Porque su naturaleza pecaminosa lo engaña y lo convence de lo falso. Cuando debería seguir la verdad, lo convence de la mentira, de que el pecado es delicioso, cuando es lo más amargo, cuando es lo que trajo todas las desgracias, todos los dolores para la humanidad, las trajo nuestro pecado. Y eso causó la separación de Dios y nosotros. Nuestro hermano Ricardo nos hablaba de esto en la reflexión de la Santa Cena. Nos decía que al principio había una comunión sin problemas, sin interrupciones, sin obstáculos, pero esa comunión se interrumpió, pero Dios no nos dejó a nuestra propia suerte. Dios prometió enviar a su Hijo y lo envió. Llegó el día que su Hijo vino y fue sacrificado como un cordero para que Él pagara mi deuda, su deuda. De otro modo, yo no hubiera tenido esperanza. Dios habría tenido que condenarme eternamente para poder hacer justicia. Yo habría sido condenado porque yo jamás hubiera podido cumplir las demandas de la santidad infinita de Dios. Dios es infinitamente santo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que yo, pecador, no podía estar con Él en su presencia. ¿Y cómo iba yo a hacer para poder satisfacer, para poder pagarle todas las demandas que exigía la santidad de Dios? ¿Cómo iba yo a poder estar delante de su presencia? ¿Qué iba yo a hacer para poder pagar mi deuda? ¿Qué iba a hacer usted? ¿Qué podría hacer? Hermano, nada. No podíamos hacer nada. Así que Dios envió a su Hijo sin pecado. Lo hizo hombre como yo, como usted. Lo hizo de naturaleza humana. El milagro más grande, el misterio más incomprensible, que Dios pueda volverse hombre sin dejar de ser Dios. Y se volvió hombre. Y entonces Dios descargó todo el peso de su ira para hacer justicia sobre su Hijo y entonces abonar la justicia de Él a usted y a mí, para que yo
pudiera ser aceptado el día que Él me llame. Mucha gente espera que San Pedro le va a abrir la puerta. Qué equivocados están. Mucha gente está haciendo cosas, ritos, están haciendo penitencias. Ustedes las han visto, esas penitencias que hacen en Semana Santa. Se latigan, se laceran, porque piensan que con eso van a ganar méritos ante Dios. Están menospreciando la muerte de Cristo. Escúchenme bien, lo único adecuado fue la muerte del Santo Hijo de Dios. No había ninguna otra cosa adecuada. Y por eso Jesús vino al mundo, para que yo, pecador, pudiera ser aceptado delante de Dios. Hoy se habla mucho de aceptar a Cristo. Usted tiene que aceptar a Cristo. Me gustaría más bien que hablaran de que usted necesita ser aceptado por Dios. Eso me gustaría más que se repitiera. Claro que le pido, claro que le pedimos a la gente, mire, vuélvase a Dios. Mire, oiga la palabra de Dios y no le dé la espalda a la palabra de Dios, porque eso es el mal, eso es la muerte. Claro que se lo decimos. Pero ojalá que le digamos al hombre que necesita ser aceptado por Dios. ¿Comprendemos? El hombre necesita ser aceptado por Dios. ¿Y cómo puede ser aceptado por Dios? Bueno, por la obra de Cristo. Y de todo eso nos habla la carta a los Romanos, como ningún otro libro. Nos habla de la justificación. Es decir, que Dios nos declara justos cuando no había forma de ser declarados inocentes. Dios nos declara justos en la obra de Cristo. De todo esto nos habla Romanos, de la seguridad cuando estamos en Cristo. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Qué, hermanos? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo presente, ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De todo esto nos habla la carta a los Romanos. Así que es muy importante, es vida que aprendamos a enamorarnos de esa epístola que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma. Amén. Vamos a leer los primeros 5 versículos en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo o en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Permítanme un breve preámbulo. La vez pasada estuvimos hablando de qué planes tuvimos el año pasado y cómo nos fue. Y qué planes teníamos este año, tal vez mejores que los del año pasado. Yo les confesé que lamentablemente yo había fracasado totalmente en algunos muy importantes. Y me temo que a muchos de ustedes les pasó algo parecido. Cuando hablo de lo más importante en la vida, estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando del alimento que usted necesita para ser fuerte
espiritualmente. Estoy hablando, por ejemplo, de la disciplina de estudiar y de meditar en la palabra de Dios todos los días, porque esa es la herramienta, eso es lo que usa el Espíritu Santo para matar las obras de la carne. Así lo leemos en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Las podemos hacer morir por el Espíritu. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. El Espíritu Santo no obra sin la palabra de Dios. Y ahora le pregunto, ¿de qué vivirá el hombre? ¿Cuál es el alimento del hombre? No del cuerpo. El cuerpo lo alimentamos todos los días, hasta con empanadas, ¿no? Ahora al final del culto. Qué rico que podemos disfrutar de empanadas. Sí, pero ¿de qué se alimentará el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Digámoslo de otra forma, de toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Y dónde encontramos esa palabra? En la Biblia. Apréndanse las respuestas del Señor Jesucristo a Satanás. Está escrito. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Dios. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. ¿Pero qué usa el Espíritu? Pues la palabra de Dios. Entonces, ¿nos estamos alimentando? Ahora quiero preguntarle, ya se nos fue un mes, ¿y cómo vamos con los propósitos para este año 2026? ¿Está llevando a cabo la agenda de las cosas más importantes que debe llevar a cabo cada mañana, cada día, cada noche, para que se cumplan los objetivos que se trazó para este año que ya se nos está yendo? Ya casi va a llegar diciembre. Así que hermanos, parpadeamos y el año se nos fue. Bien, la pregunta entonces es muy importante. ¿Cómo le ha ido? ¿Trazó los planes para este año? ¿Y cómo va? ¿O se le fue el mes y no ha arrancado? Dígaselo, hermano, sinceramente a usted mismo. No me lo diga a mí. Dígaselo a usted. ¿Ya comencé? Dígame, en la mañana, antes de comenzar cualquier carrera, cualquier afán de esta vida, ¿qué está haciendo? ¿Está mejorando? ¿Este año va mejor que el año pasado? Sinceramente, hermanos, y honestamente. Quiero que se responda sincera y honestamente. ¿Se trazó propósitos para mejorar este año? ¿O ya se le pasó el primer mes igual que el año pasado? ¿O quizás más desorganizado que el año pasado? Hermanos, seamos sinceros y honestos. Es para nuestro bien. ¿Me hago entender? Hay un dicho chino que dice que el viaje más largo comienza dando el primer paso. Me gusta ese dicho. Sí, pensemos en 500 kilómetros, 1000 kilómetros. ¿Se pueden recorrer a pie? Sí. Pero 1000 kilómetros 2000 kilómetros tienen distancia. Son de aquí a Lima, por ejemplo. ¿Se pueden recorrer a pie? Sí. ¿Cómo? Pues dando el primer paso. Y después damos otro. Y después otro. Y cuando nos demos cuenta hemos recorrido 10 kilómetros. Y luego de pronto 20. Y luego queremos descansar y al otro día de pronto recorremos otros 20 u otros 30 kilómetros. Y así vamos sumando
hasta que recorremos los 2000 kilómetros. Hermanos, no tratemos de lograr las cosas de una vez. No las lograremos. Tenemos que dar paso a paso. Tenemos que comenzar con un paso. Tenemos que comenzar con 20 minutos, por ejemplo, de devocional todos los días, meditando, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Y pidiéndole sinceramente al Señor: oh Dios, esta es tu santa palabra. Señor, te pido que ilumines mi mente. Te pido que tú me des sabiduría a través de tu palabra. ¿Y saben qué? El Señor lo hará. En mi vida personal hubo un cambio en el año 2004 y eso hizo un antes y un después en mi vida. Yo tomaba una buseta en ese tiempo desde Suba hasta la Castellana. Allá en la Castellana, un pastor por allá muy humilde, de por allá de los cerros, repartió entre todos los presentes un evangelio de San Juan. Lo tengo todavía en mi casa. Y se lo repartió a todos. Al otro día yo cogí el evangelio que me han regalado y me subí a la buseta y me dije a mí mismo: esta es una porción de la palabra de Dios. Y antes de abrirle el librito, le oré al Señor en palabras muy sencillas. Y le dije: Señor, esta es tu santa palabra. Te pido que tú abras mis ojos para ver las grandezas de tu ley. Te pido que abras mi entendimiento para comprender lo que esto significa. Y me puse a leer Juan capítulo 1. Y ese día me emocioné tanto y el trayecto duró como 20 minutos, desde Suba a la Castellana. Y ese día me emocioné tanto leyendo el capítulo 1 de San Juan que al otro día dije: no, yo no me quiero perder esto. Y al otro día volví y le dije: Señor, voy a abrir otra vez tu santa palabra y te pido que tú abras mis ojos para comprender las grandezas de tu ley. Y abrí el librito y leí el capítulo 2. Y otra vez me emocioné escuchando la palabra de Dios. Y al tercer día dije: no, yo no me quiero perder esto. Señor, abre mis ojos para que yo pueda oír tu voz. Y me emocioné. Y así seguí con el cuarto día y el quinto día. Y hermanos, y así siguió por el resto de mi vida. Y eso cambió. Eso hizo un antes y un después en mi vida. Nunca antes la palabra de Dios había sido para mí lo que comenzó a ser a partir de ese momento. Y eso es lo que quiero que ustedes reciban. Cada mañana. ¿Qué cantábamos? Cada mañana al despertar, ¿no? ¿Qué quiere usted cada mañana al despertar? ¿No le parece que una de las cosas más importantes al despertar es oír la voz de Dios? ¿No le parece que es llenarse de la sabiduría de Dios para saber cómo aprovechar el tiempo el resto del día? Bien, hermanos, eso es muy importante. Espero que me esté haciendo entender. Nuestro texto en el capítulo 6, versículo 1 dice: ¿entonces qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado? No, hermano. Redimido de Dios. El pecado es tu peor enemigo. El pecado es lo que nos ha destruido, hermanos. El pecado es lo que te destruye. El pecado es el peor engaño. El pecado es la fruta más dulce para la naturaleza caída y corrompida, pero su fin es amargo como la hiel y destructor, con daños que no se pueden reparar. Y con todo, el pecado, esa fruta engañosa, venenosa, sigue siendo el arma más efectiva de Satanás para destruir y arruinar vidas.
Usted, hermano, hermana, necesita darse cuenta de que el pecado es el peor falso paquete que te puede meter el diablo, el destructor. Así que propóngase en este año. Necesita despertar, necesita acatar lo que estamos diciendo en esta mañana y dar media vuelta y arrepentirse, morir al pecado y vivir para Dios. Necesitamos morir al pecado y vivir para Dios. Vamos a hablar de unas obras gloriosas de Dios que están aquí en el capítulo 6. O sea, quiero que veamos esto de muertos al pecado y vivos para Dios en dos aspectos. Uno, el primer aspecto es la obra gloriosa, soberana, solo de Dios. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la responsabilidad que nosotros también debemos tener porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos máquinas programadas. Nosotros somos una imagen de Dios. O sea, somos como Dios, solo que Dios es el creador infinito. Nosotros somos finitos. Nosotros somos criaturas, pero nosotros somos como Dios. Fuimos hechos semejantes a Él. Eso debe estar claro. Así que nosotros podemos tomar decisiones. Tenemos el poder de decidir, de decirle no al pecado. Y eso es lo que quiero que en esta mañana veamos un poco más claro. Así que en primer lugar vamos a ver de unos hechos que el apóstol Pablo nos muestra aquí. En primer lugar, de los versículos 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A ver, otra vez, quiero recordarles, ¿es importante el bautismo? Claro que sí, porque Dios lo estableció. Al ser bautizados, somos bautizados en la muerte de Cristo. Esa es la obra soberana de Dios. No es algo mágico, pero acéptenlo. Si Dios lo dice, acéptenlo. Simplemente. Porque somos, aquí viene una breve explicación, porque somos sepultados juntamente con Él. Oigan bien, ¿para qué? Para muerte. ¿Usted no es bautizado? Entonces, hable con el pastor cuanto antes, para que se bautice. Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo o en el bautismo. Sí, el bautismo en agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, hermanos, somos sepultados en el bautismo y somos resucitados. ¿Para qué? Para una nueva vida. ¿Está claro? Así que, hermanos, aquí tenemos el significado del bautismo. ¿Por qué una persona que ha creído en Cristo debe bautizarse? Porque lo dice aquí el Espíritu Santo por boca de Pablo en los versos 3 al 5, como lo hemos acabado de leer. Estos son, como ya lo dijimos, son hechos gloriosos de la gracia de Dios en Cristo y por Cristo, en favor del cristiano, en virtud de lo cual no puede perseverar, no debe perseverar en el pecado. Pues el cristiano es alguien que murió al pecado. En el bautismo fue unido a Cristo en la semejanza de la sepultura y de la resurrección. Ahí lo leemos en el verso 5. Leámoslo otra vez. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Así que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Versículo 6, leámoslo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Lo ven ahí? Bien, hermanos. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 7. ¿Lo leemos ahí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, vamos a decirlo de esta manera. Cuando el pecador creyente es enterrado en la tumba líquida del bautismo, se identifica a sí mismo con la tumba de Cristo y así confiesa que está muerto al pecado. Y cuando es levantado del agua, se identifica a sí mismo con la resurrección de Cristo, confesando así que está vivo y andará en una vida nueva. Amén. Es decir, que es en el bautismo donde una persona que ha oído el evangelio se ha dado cuenta de que es pecador y que solo en Cristo y por Cristo puede ser perdonado y aceptado por Dios. Es en el bautismo donde él confiesa que está unido a Cristo en la muerte y en la resurrección. Y por tanto confiesa que es uno con Cristo para vivir en vida nueva. ¿Quiere la vida nueva? ¿Usted quiere no ser engañado? Entonces sepa de una vez por todas que el diablo es mentiroso y padre de mentira. El pecado es falso. El pecado es engaño. El pecado es veneno. Deséchelo en el nombre del Señor. Usted es una nueva criatura. Usted es un hijo de Dios. No caiga en esa trampa. Amén. ¿Como que no estamos de acuerdo? Sí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, es en el bautismo donde confiesa que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esto no significa que las tentaciones ya no van a venir más. Por el contrario, muchas veces puede que las pruebas y las dificultades arrecien. Pero el cristiano ha tomado la determinación de ya no vivir para la carne o según la carne o según las mentiras de Satanás, sino vivir para Dios. El cristiano sabe que está muerto para el pecado. El cristiano confiesa, declara. Aquí sí tengo que usar la palabra declarar. El cristiano declara que está muerto para el pecado, pero vivo para Dios. El cristiano es una nueva criatura. Un hecho que el cristiano debe saber, repasémoslo un poquitico, ya lo vimos en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, fue crucificado juntamente con Cristo. El que ha muerto al pecado, el que fue bautizado, en realidad había sido crucificado con Cristo. O sea, Cristo lo llevó en la cruz. Cristo me llevó a mí en la cruz. Cuando Él estaba muriendo, ahí estaba cargando conmigo. Yo fui crucificado con Él. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Así que ocurrió allá, cuando Cristo estaba siendo crucificado. Eso a nosotros nos resulta algo difícil de enmarcar dentro de una explicación lógica. Pero hermanos, Dios es Dios. Dios hace muchas cosas que no podemos explicar con nuestra mente. El único Dios verdadero es infinito y no puede estar limitado por el tiempo ni por el espacio. De manera
que este es un hecho glorioso de Dios operado en Cristo allá en la cruz, en favor de todos los que hemos creído y de todos los que vendrán a Cristo. Pablo dice, sabiendo esto, estos pues, hermanos, son hechos gloriosos, obras excelsas de Dios que debemos aceptar, aunque no las podamos explicar con nuestra lógica. Esto sucedió para que el cuerpo del pecado sea destruido, nos dice aquí la palabra de Dios, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo cuando moría en la cruz, para que el cuerpo del pecado, el poder del pecado sea destruido. Y de ese modo podamos no servir más al pecado, a la mentira, al engaño, a la muerte. Quiero traer a colación un ejemplo de un libro titulado El regreso del peregrino, de C.S. Lewis. No me refiero a este que es el que tal vez ustedes han visto con más frecuencia aquí que lo traigo. Este se titula El progreso del peregrino. Y este es el viaje de cristiano desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Esa es esta historia. Les recomiendo que la compren y la lean. El progreso del peregrino. Pero el libro del que le voy a hablar, el ejemplo que le voy a traer es del libro El regreso. O sea, se trata de un peregrino, un hombre que nace, llamado John. John nace en un hogar cristiano, es enseñado en los principios cristianos, le hacen ver las montañas de las Delicias al oriente. Ahí tiene cerca las montañas de las Delicias. Pero él en su locura, cuando comienza a crecer, en vez de coger hacia las montañas de las Delicias que le indicaba la palabra de Dios, en vez de eso le dio la espalda a las montañas de las Delicias y emprendió su camino hacia el occidente, hacia el otro lado. Y así comenzó a decepcionarse de una cosa y de otra. Y por allá llegó a un sitio donde fue salvado solo por gracia. Pero les quiero contar lo que pasó ahí. Llegó a donde el gigante de la época, el espíritu de la época, el espíritu de los tiempos, el espíritu de la mentalidad moderna. Un gigante, y ese gigante tenía muchos presos. Y este hombre que supuestamente era el guiador de Juan, lo llevó y le dijo, otro señor, otro, o sea, otro esclavo del espíritu de la época. Y entonces John observó que había en una mazmorra, es decir, una prisión subterránea asquerosa, había en una mazmorra muchas personas. Y en la mazmorra hacia el lado de acá está la puerta y había luz, pero al fondo había oscuridad. Y habían llantos y aullidos, clamores, lamentos de personas queriendo escapar. Pero no venían a la luz porque le tenían miedo a la luz. Así que ellos se amontonaban allá donde estaba la oscuridad y no venían a la luz. Esa es la realidad del que está en tinieblas. No viene a la luz. Es más, le tiene miedo a la luz. Cuando la luz es su libertad. Pero esto es lo que vio John ahí en donde ese gigante. Y bueno, fue salvado por la providencia de Dios. Porque en ese momento aparece la razón. Y oigan bien, la razón procede de la revelación de Dios. ¿Escucharon eso? La razón viene de la revelación de Dios. Y apareció la razón montada a caballo y le dice al gigante, no tan rápido. ¿Y quién es usted? Bueno, quiero que me conteste 3 preguntas, le dice la razón al espíritu de la época, al espíritu de moda, al pensamiento de moda.
Contésteme 3 preguntas. Bueno, la razón le hace las preguntas y son preguntas basadas en la verdad irrefutable de Dios. Así que el espíritu de la época no puede contestar las preguntas. Y como no puede contestar las preguntas, habían ido una apuesta. Si eres capaz de contestar mis preguntas, entonces tú me matarás. Pero si no me contestas las preguntas, yo te cortaré la cabeza. Al espíritu de la época. Así que como no le pudo contestar las preguntas, hincó las espuelas a su caballo y comenzó a trepar y le clavó la espada. Y se desmoronó ese gigante. Esa estatua quedó convertida en un montón de ruinas. Eso es lo que hace la palabra de Dios con el pensamiento, no importa qué pensamiento sea. Escuchen, lo único que se sostiene es la palabra de Dios. Pero lo que quería resaltar aquí sobre todo era el engaño del pecado. Cómo estas personas en esa mazmorra le huyen a la luz. Cómo no se acercan a la puerta. Podrían escapar, pero no, le tienen miedo a la luz. Bien, continuemos. Hablemos de nuestra responsabilidad. Ya estuvimos hablando. Hay otra mención aquí que Pablo hace en el versículo 9, diciendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ese es otro sabiendo. Debemos saber los cristianos eso. Y ahora hablemos de la responsabilidad. Nuestra responsabilidad como cristianos. 2 cosas que debemos o que tenemos aquí en los versos 12 y 13. Dice, a ver, ¿qué responsabilidad nos cabe, nos compete? Aquí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Creo que está muy claro, ¿no? O sea, no dejemos que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, en nuestra vida. No dejemos que los ojos se vayan para cualquier parte. No dejemos que la fruta atractiva nos atraiga. Esa fruta de apariencia dulce del pecado, pero amarga, ponzoñosa, venenosa. No dejemos que eso nos engañe. Lutero dijo una vez que no podíamos evitar que los pájaros volaran sobre nuestra cabeza, pero sí podríamos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y eso lo dijo para ilustrar que de la misma forma es imposible evitar una tentación, pero sí podemos decirle no. Amén. En el nombre del Señor lo haremos. Amén. Usted ha muerto al pecado y ahora vive para Dios. Bien, una segunda parte, aquí en el versículo 13. ¿Qué más dice? Perdón, sí, en el 13. Primera, no reine pues el pecado. Segunda, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, 2 cosas en las que nosotros los cristianos debemos ser responsables. La primera, no dejar que el pecado reine. Vamos a tratar de combatirlo. Amén. ¿Lo hará este año? ¿Se propone hacerlo? A ver, ¿qué le parece si nos ponemos como meta eso? ¿Y cómo lo hacemos? Comenzando bien, con pie derecho. ¿Cómo comenzamos el día?
oyendo a Dios. Amén. Matando la carne. ¿Y cómo la matamos? Por el Espíritu. ¿Y qué usa el Espíritu? La palabra de Dios. Alimentándonos. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de Dios. Concluyamos, versículo 14. Una garantía de parte de Dios. Gracias, hermano José. Una garantía de parte de Dios en el versículo 14. ¿Qué garantía hay? Esta es una garantía, hermanos. La leen, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado no se adueñará de ustedes. El pecado no se convertirá en su señor, en su amo tirano. No, no lo hará. ¿Saben por qué? Aquí lo dice. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúchenme, hermanos, la gracia no es licencia para pecar. La gracia es poder de Dios para vencer el pecado. Aleluya. Sí, solo por gracia, no por obras. Pero la gracia no es permiso para pecar. Es poder de Dios para vencer el pecado. El Señor nos bendiga.